Bien, ya tenemos la estructura. Ahora, ¿qué ejercicios metemos? Y aquí es donde entra el concepto de moda en 2025. Podemos hablar de la hipertrofia mediada por estiramiento y las parciales también en estiramiento. Vamos a repasar una sesión del programa de PPF ejercicio por ejercicio. Empezaremos con una estabilidad máxima. Podemos hacer una hack squat, aunque también podríamos hacer una prensa inclinada dominante de rodilla o una sentadilla en máquina o en multipower. Si lo del tema de la estabilidad te importa menos o no es un filtro al que des tanta importancia, podrías hacerla libre, también es una opción, eres un poco libre de escoger. Pero tienes que fijarte en la ejecución. No se extienden las rodillas hasta el bloqueo y procuras bajar tanto como puedas. Ojo, tanto como puedas. Buscamos la máxima o la profundidad máxima. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar la tensión pasiva que nos ofrecen unas moléculas llamadas titinas dentro de tus fibras musculares. Cuando estiras el músculo bajo una carga, la titina añade tensión mecánica by the face. Si haces media sentadilla, te estás perdiendo el mayor driver del crecimiento. No obstante lo anterior, y aunque no existe evidencia al respecto al bad wing o retroversión pélvica, es probable que te interese evitar hacerlo. Evitar hacer esta compensación de cadera porque fuerzas una amplitud articular que en verdad no tienes. O dicho de otra manera, antes de hacer ese pequeño redondeo en la espalda, detén la bajada o fase excéntrica del movimiento. Así que el rango o el recorrido ha de ser completo, pero relativo a tu contexto. Pasamos al empuje. Press inclinado, entre 15 y 30 grados para trabajar o enfatizar el haz clavicular. Incluso he pautado o he llegado a pautar de 45 a 60 grados dependiendo de la caja y expansión torácica con la que el cliente se sienta cómoda. Es algo que debes pararte a analizar en tu caso. Y aquí es una buena idea aplicar las repeticiones parciales en estiramiento. Tradicionalmente nos decían que había que hacer un rango completo, pero la evidencia actual sugiere que la parte del movimiento donde el músculo está estirado es más anabólica que hacerlo en el bloqueo arriba. En PPF no bloqueamos los codos, nos quedamos en la parte de abajo sufriendo las repeticiones en estiramiento. Es más duro, pero es efectivo. Y no tienes que hacer todas las repeticiones parciales. Por prevención y mientras siguen saliendo estudios de todos los colores, una buena idea es seguir haciendo repeticiones con un recorrido completo y añadir en su momento o en su caso repeticiones parciales en estiramiento como si fuesen o como siendo una técnica de intensificación para ahorrarnos tiempo en el gimnasio o si queremos llevar a cabo una fase o un bloque de acumulación de trabajo y hacer más series rectas nos resulta tedioso, aburrido, un coñazo. Para la espalda, para las tracciones, un jalón unilateral ilíaco o un remo diagonal en polea alta para enfatizar el estiramiento del dorsal o incluso un remo horizontal, donde por ejemplo mi preferido es el remo apoyado en polea media. Pero recuerda el ratio o el conteo fraccionario de 0,5. El bíceps se ha quedado corto, entonces en la sesión debemos incluir una flexión de codo para completar el trabajo de los bíceps. Eso sí, no nos sirve un curl cualquiera. Un curl predicador en máquina o en banco inclinado con mancuernas o incluso el Bayesian en polea media añadiendo un banco para estabilidad y favorecer un estiramiento más duro o más jodido, ¿no? Aunque también es cierto que hay que valorar la adherencia y lo que nos gusta un ejercicio. Y en mi experiencia, tras 11 años como entrenador online, el Bayesian no solo no seduce, sino que es detestado por 1 de cada 2 clientes. Así que valora tu adherencia y selecciona. La premisa, ya que estamos a vueltas con la hipertrofia mediada por estiramiento, es que necesitamos que el brazo esté por detrás del cuerpo o bien apoyado para estirar el bíceps desde el hombro. Un curl de pie con barra no consigue este efecto del estiramiento máximo. Y también me gusta, para cuando solo dispongo de una polea, hacer un curl en polea baja con barra facing away, dando la espalda a la polea. Lo mismo para la cadena posterior. Peso muerto rumano para isquios y glúteos o peso muerto piernas semirrígidas, SL, DL, si quieres enfatizar más los isquios y quitar trabajo al ojete. Los isquios debes tener en cuenta que son músculos que responden increíblemente bien al estiramiento. Eso sí, controla la bajada y no hagas un cambio brusco de la bajada o excéntrica a la subida o concéntrica. Tampoco rebotes ni toques el suelo. Con los años de entrenamiento intenso a tus espaldas verás que el tejido contráctil es muy importante, pero que los componentes elásticos, las fascias, tendones, tejido conectivo, son la llave de paso que te permitirán o no seguir entrenando. Y no podemos olvidarnos del tríceps. El press inclinado solo le dio la mitad del estímulo, entonces para completarlo usaremos unas extensiones tras nuca por encima de la cabeza. La cabeza larga del tríceps cruza el hombro y si no levantas el brazo por encima de la cabeza, esa parte del tríceps no se llega a estirar del todo. Las extensiones en polea normales se quedan cortas y por eso vamos a apostar por un ejercicio por encima de la cabeza.